Muy buenas tardes. Reciban un cordial y caluroso saludo desde la República Dominicana en nombre del Poder Judicial de la República Dominicana y de la Escuela Nacional de la Judicatura. Esta tarde tendremos un conversatorio sobre un interesante tema para el mundo hoy en día, que es sobre las implicaciones jurídicas del teletrabajo. Conversábamos ya el jueves 30 de abril en un seminario web que realizáramos sobre el derecho laboral post-coronavirus, sobre la importancia que tenía poner atención al tema del teletrabajo. Lo ponía de relieve el profesor Javier Suárez. Y a partir de ahí hemos hecho una serie de webinars relacionados sobre el tema. Esto forma parte de una serie de distintos seminarios que estamos haciendo. El viernes pasado conversábamos con un grupo de servidores y servidoras judiciales sobre el teletrabajo desde la perspectiva administrativa y laboral para cada uno de los servidores y jueces y juezas de la República Dominicana, y le titulábamos El teletrabajo llegó para quedarse. Esta tarde tenemos el honor de contar con la presencia del magistrado Rafael Vázquez Goico, juez de la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia, y del doctor Adrián Todolí, quien es abogado y profesor de la Universidad de Valencia, a quienes les agradecemos desde ya la gentileza de haber aceptado la invitación a acompañarnos esta tarde. Voy brevemente a hacerles una presentación de los perfiles de los dos expositores de esta tarde. En primer lugar, contamos con el honor de la presencia del magistrado Rafael Vázquez Goico, quien es juez de la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, licenciado en Derecho, magna cum laude por la Universidad de Eugenio María de Hostos, con maestrías en Derechos y Libertades Públicas y Derecho Constitucional, doble titulación de la Universidad Castilla-La Mancha y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con especialidad en Derecho Judicial de la Escuela Nacional de la Judicatura y en Derecho Procesal Civil de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. El magistrado Vázquez Goico es docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, la Universidad Iberoamericana y la Escuela Nacional de la Judicatura. Asimismo, esta tarde contamos con el honor de la presencia del doctor Adrián Todolí, quien es abogado y profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia, España. El profesor Adrián Todolí es doctor en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Sistemas Salariales y Variables por la Universidad de Valencia. Es asimismo licenciado en Economía y licenciado en Derecho por esta misma universidad y máster en Derecho de la Empresa, en especialidad en Derecho Laboral. El profesor Todolí es director de la Cátedra de Economía Colaborativa y Transformación Digital de la Universidad de Valencia, especialista en Digitalización y Derecho del Trabajo, Compensation and Benefits, Salario Variable. Es conferenciante en la Comisión Europea, en la Organización Internacional del Trabajo, la Universidad de Cambridge, la Universidad de Bergamo y la Universidad de Hamburgo, entre otras. De nuevo les doy las gracias a ambos por acompañarnos. La idea que hemos diseñado para esta tarde es que primero va a exponer el doctor Todolí una perspectiva del teletrabajo, sobre todo dada su experiencia en el tema. Luego de agotado su tiempo, también nos presentará la perspectiva de la República Dominicana el magistrado Rafael Vázquez Goico, y luego entraremos en una sesión de preguntas que ellos van a ir contestando en el orden en que se las iremos formulando. Recordar que todos los asistentes pueden hacer sus preguntas en el chat del evento de Microsoft Teams, y un equipo de la escuela hará una selección de las mismas, y entonces se las irá formulando a los expositores. Así que de nuevo, buenas tardes, gracias por acompañarnos, y le doy la palabra al doctor Adrián Todolí, reiterándole las gracias y esperando que por España esté muy bien. Bienvenido, doctor Todolí. Muchas gracias. La verdad es que para mí es un placer y un honor estar aquí, y quiero empezar con el agradecimiento debido a esta invitación a participar en este webinar tan interesante, y en particular, por supuesto, pues al director de la Escuela Nacional de la Judicatura de República Dominicana. Muchas gracias, y también, por supuesto, es un placer estar con el magistrado. Es un honor compartir mesa, en este caso una mesa virtual, diríamos,
pero aún así un webinar con usted. Bien, yo efectivamente voy a dar una perspectiva española y europea de la regulación que hay sobre el teletrabajo. Efectivamente, como bien han dicho, el teletrabajo parece que ha venido para quedarse, pero ha venido de una manera muy rápida, lo cual lo que ha provocado es precisamente que no haya una regulación realmente. Estoy intentando pasar las diapositivas. Se supone que podría. Ahora, perfecto. Bien. Como les decía, tenemos efectivamente en España una regulación muy escasa, puesto que en España es de los países de la Unión Europea donde menos teletrabajo ha habido. Por supuesto, estoy hablando antes del coronavirus, en el cual en España existe un gran presencialismo, que es esa idea de necesidad de que el trabajador esté en el centro de trabajo del empresario y, por tanto, el teletrabajo dentro de toda Europa era de los países donde menos se utiliza, por contra de otros países nórdicos, como pueda ser Noruega, en Suiza, en Alemania, en Holanda, donde se utiliza mucho más esta modalidad de teletrabajo. Hay que decir que no es solo el presencialismo, obviamente el buen tiempo que tenemos en España en comparación a el nevado Suecia, ¿no? Obviamente provoca que en España el teletrabajo no sea tan demandado por los propios trabajadores, que no tienen ningún problema en salir a la calle, ya que no hay 2 metros de nieve en la calle. Entonces, pues en definitiva, la cuestión es que por varias razones en España no se utilizaba mucho el teletrabajo y por tanto tenemos una regulación escasa. Partimos de un único artículo en el Estatuto de los Trabajadores, que es el artículo 13, que básicamente lo que viene a decir es lo que ustedes tienen en la pantalla, y es que los trabajadores a distancia, recuerdo, hablan de trabajadores a distancia, ni siquiera es una regulación específica del teletrabajo, pero obviamente es una regulación que se puede aplicar al teletrabajo, ya que el concepto de trabajo a distancia es todos aquellos trabajadores que no trabajan en el centro de trabajo del empresario. Por tanto, aquel trabajador que trabaja desde su casa es también trabajo a distancia y el artículo 13 se les aplica. Entonces, básicamente lo que dice es que los trabajadores a distancia tendrán los mismos derechos que los que prestan servicios en el centro de trabajo de la empresa. Esta es la regla general y a partir de aquí los jueces van a tener que desarrollar prácticamente toda la construcción de la regulación del derecho del teletrabajador. ¿Por qué? Porque lo único que dice es mismos derechos. Y luego dice que salvo aquellos que sean inherentes a la realización de la prestación laboral en el mismo de manera presencial. ¿Esto qué quiere decir? Pues aquí la jurisprudencia ha dicho que hay algunos derechos, obviamente, que el teletrabajador no tiene. Por ejemplo, si la empresa tiene un comedor de empresa, pues claro, el trabajador que trabaja desde su casa no tiene derecho al comedor de empresa, pero porque es inherente. O, por ejemplo, si hay un autobús, ¿no? que es un derecho que lleva a los trabajadores desde una parada en el pueblo hasta el polígono industrial, por ejemplo, a que el trabajador que teletrabaja, pues obviamente no puede tener derecho a este transporte, a este autobús, o por ejemplo el derecho a un plus de transporte, que sería pagar una cantidad de dinero para compensar esos gastos. Obviamente esos derechos no los va a tener, pero el resto va a tenerlos todos. ¿Pero qué significa? Porque y esa es la cuestión. ¿Qué significa tener exactamente todos los derechos? No va a ser una cuestión fácil y es donde la jurisprudencia va a tener que interpretar qué significa exactamente los mismos derechos. La norma, además, nombra algunos específicamente, mientras que otros no los nombra. ¿Eso quiere decir que estos derechos son los que son los mismos y otros no? Bueno, eso no es lo que ha sido interpretado. Ha sido interpretado que la palabra mismos derechos se refiere a todos los derechos del Estatuto de los Trabajadores. Lo que pasa es que hay algunos que el legislador le da más importancia. Por ejemplo, el tema del acceso efectivo de los teletrabajadores, los trabajadores a distancia, a la formación profesional y a la movilidad y promoción. ¿Por qué este está nombrado expresamente y no otros derechos que están en la regla general pero no están expresamente nombrados? Bueno, pues porque hay muchos estudios, incluido de la OIT y muchos estudios económicos y sociológicos, que dicen que normalmente cuando en la empresa hay trabajadores que trabajan presencialmente y otros que teletrabajan, los que trabajan presencialmente son los que son ascendidos en la empresa y adquieren posiciones de mayor jerarquía en la empresa. ¿Por qué pasa esto?
Bueno, pues porque al final normalmente los jefes ascienden a aquellos que tienen el contacto permanente todos los días en el trabajo, con los que se toman un café, con los que informalmente van a tomar una cerveza, un whisky y un puro. Es decir, que estas relaciones informales provocan que se haya más confianza y entonces el teletrabajador no sea ascendido. Pero esto no va a ser legal. Pero, claro, luego será una cuestión de prueba que el trabajador demuestre que no ha sido ascendido, no porque sea peor trabajador, sino precisamente por teletrabajar. Esto no va a ser fácil. En materia de protección, de salud y seguridad en el trabajo, prevención de riesgos, que nosotros llamamos, también nos dice que tiene exactamente también los mismos derechos. ¿Por qué? Por lo mismo, pues porque normalmente no se tiene en cuenta los riesgos del teletrabajador, porque se entiende que el trabajador en su casa pues, es responsable de si hay una mala conexión y hay un incendio en su casa. Pues, oiga, pues como buen padre o madre de familia, debería asegurarse, ¿no? que no hay incendios en su casa. Pero la realidad es que si es un centro de trabajo, es la empresa la responsable de que no haya accidentes ni siquiera en casa de ese trabajador. Esto no va a ser nada fácil, pero es lo que dice la normativa. Lo mismo a la hora de poder votar en las elecciones sindicales, etcétera. También van a tener derecho los teletrabajadores, incluso ser representantes sindicales si así lo desearan. Además, esto no está tan claro en la regulación, pero bueno, bastante se puede sacar de la regulación y lo dice una sentencia del Tribunal Supremo Español de 11 de abril de 2005, y es que no se va a poder obligar al trabajador a teletrabajar. Es decir, que el trabajador y el empresario van a tener que pactar voluntariamente los dos el hecho de de que se inicie la relación como teletrabajo o de que, siendo trabajo presencial, se pase a teletrabajo. Claro, esto era antes del coronavirus. Durante el coronavirus sí que todo el mundo se mandó a casa, se cerraron los centros de trabajo, pero por una normativa específica de estado de alarma provocado por el coronavirus. En principio, cuando pase el coronavirus, pues esto será... voy a pasar de diapositiva porque vuelve a dar problemas. Ahora, gracias. Entonces, también hay que tener en cuenta que, aparte de esa regulación en el Estatuto de los Trabajadores, también hay una norma, pero ahora lo veremos, no vinculante, que es el Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo. Esto ya no es trabajo a distancia, esto es teletrabajo, de 16 de julio de 2002, firmado entre la Confederación Europea de Sindicatos y la Confederación de Industria y Empresarios de Europa. Pero esto no es vinculante para los jueces y tribunales porque no es una norma, es simplemente un acuerdo que podría usarse por los tribunales a efectos de interpretación de las normas. Bien, ¿qué dice este acuerdo? Pues muy parecido a lo que dice el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores que acabamos de ver hace un momento, solo que más desarrollado. Pero la idea es la misma, es que mismos derechos el trabajador presencial que el teletrabajador. Cosas como, bueno, lo empieza diciendo el acuerdo marco. Mismos derechos, lo tienen ustedes en verde señalado. En materia de protección de datos, también corresponde al empresario adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección de datos realizados por el teletrabajador, los datos personales del teletrabajador. En ámbito de la vida privada, el empresario debe respetar la vida privada del teletrabajador. Es decir, si existe algún medio de vigilancia, deberá ser proporcionado, objetivo. Es decir, igual que un trabajador presencial. Bien, lo mismo respecto a los equipos de actividad. Bueno, pues el empresario deberá facilitar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios para el teletrabajo. El ordenador, la silla, el escritorio, luego lo veremos. Pero como vemos, en realidad esto ya dentro de mismos derechos ya se intuía, es decir, ya está en la regulación española. Respecto a la organización del trabajo, pues lo mismo. Aquí sí que viene una matización que es interesante, pero ya he dicho que no es vinculante, pero que sí que es interesante que no esté en el artículo 13, y es que dice que corresponde al teletrabajador gestionar la organización de su tiempo de trabajo. La carga de trabajo y los criterios de resultado del teletrabajador serán equivalentes al resto. ¿Qué quiere decir esto? Que en principio en el trabajo presencial el empresario es el que decide el horario de apertura, de cierre, el horario del trabajador. Pero en el teletrabajo el trabajador va a elegir sus horarios de trabajo y la empresa lo único que va a poder controlar en principio es el resultado final. Repito, esto es no vinculante, pero ya nos indica que parece ser que hay una mayor flexibilidad o un derecho mayor del teletrabajador a gestionar su propio horario de trabajo.
Respecto a la formación y derechos colectivos, no voy a repetirlo porque ya lo he dicho que en el estatuto así estaba. Bien, bueno, esta normativa, que como veis es escasa, plantea algunos problemas que vamos a intentar señalar, obviamente con el tiempo disponible, puesto que hay muchos más problemas. El primero y el más importante es, ¿existe un derecho a teletrabajar? Como hemos dicho, en principio es voluntario para la empresa y para el trabajador, pero hay normativas específicas. Por ejemplo, durante el coronavirus, durante esta pandemia, por razón de prevención de riesgos, sí existe un derecho a teletrabajar, pero no está en el artículo 13 del estatuto. ¿Por qué? Porque el artículo 13 se hizo hace mucho tiempo y esto es ahora, en 2020, se hizo un Real Decreto español, el 8/2020, que establece el carácter preferente del teletrabajo durante el tiempo del confinamiento y hasta 3 meses después. Cuando acabe el confinamiento, que en España no ha terminado todavía, el estado de alarma continúa, se acaba de renovar por 6ª vez 15 días más, pero cuando ya termine, que esta vez ha anunciado el presidente del gobierno que va a ser la última, durante 3 meses más habrá un carácter preferente del teletrabajo. Claro, nosotros juristas sabemos que preferente, bueno, es una palabra vacía de contenido o no, es una palabra que debe ser interpretada por los tribunales. Porque, ¿qué significa? ¿Qué es esa preferencia y en base a qué criterios? La ley no lo dice. La ley no dice en base a qué criterios unos serán preferentes sobre otros. Hay un carácter preferente del teletrabajo, pero no sabemos en base a qué será preferente. Eso van a tener que ser los jueces los que lo digan, porque el legislador ha decidido no decirlo. El legislador no ha entrado lo suficiente ha hecho algunos criterios. Sí que ha dicho algunas cosas, pero en general es el carácter preferente sin matizaciones suficientes, en mi opinión. Esto trae, por ejemplo, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Toledo, aquí en España, mediante auto, que ahí tienen la referencia, establece efectivamente que ese carácter preferente es casi absoluto, excepto que la empresa justifique por qué tienen que ir a trabajar esos trabajadores que pueden hacer teletrabajo. En este caso estamos en un caso que resuelve este auto. La administración pública reclama que 5.000 empleados vuelvan al trabajo presencial. ¿Bien? ¿Por qué? Bueno, ha acabado la parte dura, difícil del confinamiento y deben volver. Bueno, pues este juzgado anula la orden empresarial mediante medida cautelar inaudita parte. ¿Qué quiere decir esto? Que ni siquiera se deja que la empresa alegue algo, porque se entiende que es tan importante paralizar esta orden que no va a esperar ni que haya juicio. Por supuesto, porque si esperara 1 año, 2 años a que haya juicio, ya no tendría sentido. Es decir, cuando los trabajadores están pidiendo ahora, ¿no? La anulación de esa orden. Y bueno, ¿por qué lo dice? Porque dice que la evitación de la propagación del virus y el derecho a la protección a la salud de los trabajadores ha de primar frente a la reincorporación presencial. Eso sí, siempre que sea porque el teletrabajador va a poder realizar ese teletrabajo con el mismo rendimiento que si fuera presencialmente. Es decir, que se entiende que un teletrabajador, hay ciertos trabajadores, pues podrían ser abogados, contables, etcétera, que pueden hacer perfectamente su trabajo desde su casa sin necesidad de desplazarse a la oficina. Por tanto, esos trabajadores tienen derecho a quedarse teletrabajando. Eso es lo que dice este auto. Ya veremos, por supuesto, es de primera instancia y, de hecho, bueno, esto puede que efectivamente no acabe de esta manera, no lo sabemos, pero por ahora esto es lo que tenemos. Entonces, otra cuestión, cuando no es el coronavirus, cuando de normal también había cierta garantía a derecho a teletrabajar, pero por razones de conciliación, es decir, por razón de cuidado de personas menores o de personas mayores dependientes. En este caso había un derecho a solicitar el teletrabajo por razones de cuidados. Lo que pasa es que la empresa efectivamente puede negarse a conceder el teletrabajo a este trabajador si existen razones económicas o productivas que dificulten el teletrabajo. Una vez más, son los tribunales los que deben decidir, tribunales de lo laboral, los que deben decidir si la empresa, cuando niega el teletrabajo, cuando el trabajador lo pide, es por razones objetivas o por razones arbitrarias. Si es por razones objetivas y justificadas, efectivamente la empresa va a poder rechazar el teletrabajo, pero si es por razones arbitrarias, la empresa está obligada a concederle, por razones de cuidado, a ese trabajador que solicita el teletrabajo a teletrabajar. Luego, respecto a la entrega de las herramientas de trabajo o compensar, es decir, entregar los ordenadores, entregar la mesa, bueno, lo mismo, no nos dice la ley qué elementos. Por tanto, bueno, debemos entender que todos, pero claro, ¿todos qué incluye?
Pues, por ejemplo, aquí les traigo un caso y es el Tribunal Supremo de Suiza, que dice que la empresa debe pagar parte del alquiler del teletrabajador. ¿Por qué? Porque, bueno, entiende que este teletrabajador está utilizando el espacio físico suyo, de su propiedad, que es la casa, para teletrabajar en beneficio de la empresa. Porque, obviamente, el teletrabajador necesita un techo. Que ese techo o lo paga la empresa o lo paga el trabajador. Y aquí entiende que si lo hace en casa del teletrabajador, la empresa debe aportar parte de ese precio. Claro, esto aquí habla del alquiler, pero ¿y de la hipoteca o del crédito hipotecario de la casa? Quizá también. No lo sabemos, pero podría ser, porque bueno, si el trabajador no alquila, pero la ha comprado, hay una amortización, ¿no? Que podría ser la hipoteca, podría ser otros gastos, debe pagarlos, luz, agua, teléfono. Bueno, todo esto en principio la respuesta debería ser sí, pero obviamente siempre están los principios del derecho que podría decir que bueno, que no es una cuestión que sea tan gravoso para el empresario como para que al final se impida que se tenga lógica el teletrabajo, ¿no? Es decir, y eso es lo que los tribunales deben valorar en cada caso. Luego, respecto a la intimidad, es un tema muy importante y es que el empresario, que cuando el trabajador trabaja físicamente, el empresario lo controla porque, bueno, si es una oficina, el jefe, pasea y ve que el trabajador está trabajando porque está físicamente allí y está delante del ordenador, pero cuando está en su casa, el empresario no lo sabe. Entonces, claro, aquí surge esas desconfianzas y que el empresario muchas veces va a querer vigilar de otra manera, que no va a ser pasear por detrás, porque no puede ir a casa del trabajador a verlo, pero sí va a poder utilizar, por ejemplo, programas de ordenador espía, va a poder monitorizar y grabar la pantalla del trabajador para verla posteriormente, para ver qué hacía el trabajador durante las horas de trabajo, etcétera. Claro, todo esto es muy invasivo para la intimidad, porque si el ordenador lo tiene en su casa o, por ejemplo, le pide al trabajador que conecte la videocámara para ver todo el rato la casa y ver que está trabajando, pues obviamente todo esto es invasivo. Entonces, esto provoca problemas frente al derecho fundamental a la intimidad, como es lógico. ¿Cómo se resuelve esto? Lo primero es que, bueno, habrá que distinguir entre si el dispositivo electrónico, el ordenador, el móvil, aquellos elementos electrónicos que quiere controlar el empresario, son propiedad del trabajador o son propiedad de la empresa. Porque si son propiedad del trabajador, como regla general, tiene totalmente prohibido controlar. Es decir, no va a poder acceder al ordenador privado del trabajador, aunque el trabajador lo utilice para trabajar. No va a poder hacerlo. No va a poder entrar en el dispositivo móvil. No va a poder entrar en el correo electrónico del trabajador, porque se entiende que si son de su propiedad, el empresario tiene vetada la entrada porque el derecho de la intimidad prima totalmente. Cuando es propiedad de la empresa, entonces aquí hay posibilidad de invasión de esa intimidad, pero con límites. Cuando el ordenador es propiedad de la empresa. Bien, ¿cuáles son esos límites? Bueno, pues esto está establecido por la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 5 de septiembre de 2017. Esto es del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la sentencia que se conoce comúnmente como Barbulescu II, y básicamente dice 3 requisitos que son los que ahora vamos a ver. El primero es que la empresa debe haber establecido, previo a esa fórmula de control, de esa invasión de la intimidad, le debe haber establecido criterios de uso de ese ordenador o de ese móvil, de ese teléfono, ¿no? Diciendo, por ejemplo, de tal hora a tal hora lo usas solo para trabajar y luego lo usas para lo que quieras. Entonces el empresario, poniendo esas directrices, se autolimita. Ya sabe el empresario que solo va a poder controlar durante esas horas. Hay que establecer un código de conducta de ese uso del ordenador, etcétera. Bien, esto además, si puede ser, aquí se dice que se debe negociar con los representantes de los trabajadores siempre que los haya. Luego, además, debe informar, y esto es muy importante porque es siempre, muy pocas ocasiones se permite si no se informa previamente. Esto quiere decir que el trabajador debe ser consciente de que la empresa va a poder entrar a ese ordenador. Se lo tiene que decir de una manera u otra. Y recordemos que estamos hablando de un ordenador propiedad de la empresa, porque es que si no directamente no podría. Pero a pesar de que sea un ordenador propiedad de la empresa, le va a tener que decir al trabajador que le va a registrar y le va a tener que decir cómo lo va a hacer, por ejemplo, con un programa espía que funciona de esta manera, porque le va a tener que decir el alcance de ese control y la intensidad del control o de la vigilancia de los medios electrónicos. Y luego, además, el empresario va a tener que excluir otras posibilidades de control menos invasivas, que es cierto que en este caso, como es teletrabajo, difícilmente va a poder el empresario controlar de manera menos invasiva, porque normalmente el control menos invasivo se refiere a un control humano, es decir, un control con un supervisor, etcétera.
Bien, aquí como no hay, es posible que no hayan otras formas menos invasivas, bueno, pues entonces este requisito sí que normalmente estaría cumplido con el teletrabajo, pero los otros dos es necesario cumplirlos. Y ya esta es la última parte que me gustaría comentar, y también para dejar tiempo luego a preguntas, es la cuestión del derecho de la desconexión digital. Es decir, no está regulado como teletrabajo, pero es muy aplicable al teletrabajo y parece ser bastante necesario. Hay muchos informes de la OIT, informes de psicólogos, expertos, quiero decir, profesores de universidad de psicología, que dicen que el teletrabajo crea pues una necesidad, incluso adicción a estar siempre trabajando, hace que el trabajador no descanse y provoca problemas a largo plazo psicológicos, incluso depresión, burnout, ansiedad, etc. Esto es lo que dicen los informes. Entonces, la normativa tiene como objetivo evitar esto y para eso establece un derecho a la desconexión digital, que básicamente lo que significa es que el trabajador va a tener derecho a que cuando no es su jornada de trabajo, no recibir comunicación de su empresario, ni a través del correo electrónico, ni a través del teléfono móvil, ni del ordenador. Es decir, básicamente esto es la traslación del derecho al descanso tradicional del trabajador, pero a la época digital y al teletrabajo. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente el trabajador que trabaja en un lugar físico, pues el trabajador de una industria, ¿no? Pues que está en la máquina, obviamente cuando termina su turno se va a su casa y tiene tiempo libre y esparcimiento y descanso, etcétera. Y obviamente no va a poder seguir trabajando porque la máquina está en la empresa. Pero hoy en día, en el siglo XXI, pues es muy fácil que llevándonos el ordenador a casa y sobre todo cuando teletrabajamos, esa jornada se vuelve eterna de 24 horas al día y estar siempre pendiente del ordenador, del móvil, de que el jefe me manda un WhatsApp, etcétera. Bien, pues entonces este derecho nace muy recientemente, en 2018, en España es de los primeros países que lo regula, primero Francia y luego España, en el que se traslada el derecho al descanso a la época digital. ¿Cómo hacer efectivo este derecho? Ese es el verdadero problema. ¿Por qué? Bueno, porque, vale, tú tienes derecho a que no te mande mensajes el empresario, pero si el empresario los sigue mandando, ¿qué puedes hacer? Puedes negarte, cierto, pero si lo sigue haciendo, tienes que demandar al empresario para que no te mande correos electrónicos fuera del horario de trabajo. Es complicado. Y más si el teletrabajador elige su propio horario, ¿cuándo entonces descansa? ¿Cómo el empresario sabe cuándo puede mandarle mensajes y cuándo no? Esto provoca bastantes problemas. Y bien, con esto yo termino mi parte. Agradecido por su tiempo y que me hayan escuchado. Y bueno, espero sus preguntas. Gracias. Y sus comentarios. Muchas gracias, doctor Todolí. Vamos a dar paso a continuación al magistrado Rafael Vázquez Goico. Ya se me escucha. Ok, muy buenas tardes. Saludando primeramente a todos los que nos sintonizan por esta vía. Bienvenido a esta su Escuela Nacional de la Judicatura. Digo así por la gran cantidad de años que yo he elaborado en ella. Sinceramente, bienvenidos. Fíjense, a mí me toca poner en contexto, ustedes verán que es un poco difícil, poner en contexto esta gran conferencia que ha dictado el amigo Adrian. Poner en contexto dominicano. Eso que esa situación que de tripas corazones él hizo por la poca densidad normativa en cuanto al teletrabajo en España, yo tengo que ponerla en contexto dominicano, pero ustedes van a ver que a mí incluso me va a ser un poco más difícil porque la densidad normativa, la falta de normativa en esa materia, en el caso de la República Dominicana, es mucho más dramática. Pero ahí vamos a ver. Entonces, ustedes saben, lo que yo tengo que hacer es poner en contexto que ustedes puedan aprovechar esta muy buena conferencia y todos estos datos, esta gran cantidad de datos que ha dado Adrian, que ustedes puedan aprovecharlo en el plano dominicano, y esa es mi encomienda, ese es mi reto. Antes que nada, yo tengo que decir, porque he recibido muchas llamadas, esto viene un poco al margen, a la gente de la escuela, he recibido muchas llamadas de funcionarios judiciales y de empleados
de la judicatura y se han sintonizado bajo el entendido de que se va a hablar un poco, que se va a hablar sobre su situación como teletrabajadores dentro del Poder Judicial. A eso yo remito que el propio director de la escuela dijo que ya se hizo un evento para eso. O sea, aquí no se va a tratar la guía de teletrabajo, o sea, no se va a tratar en su extensión, si se podrá tomar algo, porque la guía de teletrabajo, ya sépanlo, es el único instrumento normativo que tiene la República Dominicana, pero solamente aplica a los trabajadores, a las personas, a los funcionarios del Poder Judicial. De lo que habló el profesor Adrián, y de lo cual yo voy a entrar en cierta medida de contextualizar en el plano dominicano, es el del teletrabajo en el derecho del trabajo. Y esto es muy importante, lo digo a propósito de que me han hecho varias llamadas y vale la aclaración. Sí, hay un webinario sobre la guía del teletrabajo. Bueno, yo les propongo entonces empezar con un primer tema para las personas que no entienden mucho del teletrabajo, igual que yo. Este es un tema que no es muy tratado por los jus laboralistas. Los jus laboralistas aquí son bien dados o al derecho sustantivo en algunos casos, pero principalmente son procesalistas. Propongo una situación terminológica. La primera es diferencial. Y yo tengo 4 términos: trabajo presencial, trabajo a distancia o trabajo a domicilio, el teletrabajo y el teletrabajo forzoso. El trabajo presencial, todos sabemos cuál es. Es el clásico de la empresa fordista o taylorista, en donde hay un patrono que dirige presencialmente y de manera directa la fuerza de trabajo del trabajador. Después está el trabajo a distancia o el trabajo a domicilio, que es el trabajo en el cual el trabajador presta el servicio no en el local de la empresa, sino en su casa o en un local diferente a la empresa. Pero siempre es en un local diferente al local propio del empresario. Importa poco que sea en su casa o importa poco que sea en un local que él haya destinado para eso. Entonces yo definiría el teletrabajo es ese mismo trabajo a distancia, pero cuando se realiza mediante la tecnología de la información y la comunicación. O sea, el teletrabajo se distingue del trabajo a distancia por el método que se utiliza en uno o en otro. En el teletrabajo, en el trabajo a distancia, lo que se toma en cuenta es el lugar de la prestación del servicio. Y en el del teletrabajo es el modo, el modus operandi, la metodología que utiliza el trabajador, que tiene que ser por las tecnologías de la información y la comunicación. Y después está, también para que entiendan mucho lo que dijo Adrián, yo llamaría a este teletrabajo, porque él dijo, bueno, él distinguió, una cosa es el teletrabajo y otra cosa es esto. Bueno, aquí hay un teletrabajo que es forzoso, que no es el teletrabajo que nosotros llamamos, porque ese trabajo primero fue forzoso, ese teletrabajo fue imprevisto, no fue planificado, en algunos casos no se le dieron los equipos a las personas, sino que fue un asunto forzoso por un tema de tipo sanitario. Entonces, yo diría que eso es otro concepto que no es el propio del teletrabajo, porque una de esas situaciones que vamos a distinguir es si en la República Dominicana, cuando se haga una ley sobre el teletrabajo sería todo voluntario, o pudieran haber especies de derecho al trabajo, o mejor dicho, derecho al teletrabajo, o que el teletrabajo sea forzoso. Que que esas son las preguntas que yo quiero que Adrián después me responda. Fíjense, en el plano dominicano, bueno, aquí la primera vez que yo oí que se habló de trabajo a distancia, sí, que no fuera trabajo a domicilio, que está en el Código de Trabajo, fue en la resolución 007-2020 del secretario, y eso fue a propósito de la pandemia,
que recogió una locución del presidente de la República. La locución fue el 17 de marzo del 2020 y la resolución que dictó el ministro de Trabajo fue el 18 de marzo del año 2020. Aquí yo vengo se hablaba de trabajo a distancia, pero realmente se refiere al teletrabajo. Y dice, el lenguaje que utiliza, tal vez yo sea un poco que me buscar en la quinta pie al gato, pero yo no sabría yo decirle, tal vez Adrián me podría ayudar en eso, si en realidad se está creando la preferencia por el teletrabajo ahí, durante el COVID. Pues si en verdad las autoridades cuando hablaron de eso, dijeron, bueno, es que preferimos el teletrabajo. Bueno, ya tal vez no hablemos de que haya un derecho a teletrabajar en el COVID, pero por ahí van los tiros, O sea, si hay una preferencia, que es de que las autoridades dicen, se prefiere. Bueno, entonces, si se prefiere y se puede, y el trabajador puede efectivamente realizar su función sin desmedro o sin ningún desmedro, entonces los tiros van por ahí, van más como por un derecho a teletrabajar, dijo, durante el COVID, porque después del COVID ya serían otros asuntos, porque después del COVID la cuestión de si hay un derecho a teletrabajar tendría que ver mucho por la cuestión de la famosa conciliación, que yo no entiendo muy bien y después Adrián me la va a explicar, porque la conciliación tiene unas rosas, pero también tiene unas espinas. Bueno, tenemos el trabajo al domicilio del Código de Trabajo. Hay mucha gente, a mí me han hecho algunas veces preguntas sobre eso. Ese trabajo a domicilio sí tiene algunas características del teletrabajo, pero si uno lee los artículos 266 y siguientes y los artículos 59 y siguientes del reglamento, o sea, 266 y siguientes del Código de Trabajo y 59 del reglamento para su aplicación, uno entendería sin lugar a duda de que se trata de empresas industriales o manufactureras y que eso realmente, cuando una legislación tiene un espíritu tan materialmente tan sindicado con situaciones específicas, a veces se hace difícil para los jueces hacer analogía y que se pueda regular el teletrabajo por el trabajo a domicilio. Ahora, en ese artículo, en ese reglamento hay algo importante que me gustaría señalar, y creo que es en el 74, donde dice que en ese trabajo a domicilio, aun cuando el trabajador compre mercancía, si se la vende al mismo empleador que se la compró, existe el contrato de trabajo. Y eso es muy importante porque en el trabajo a domicilio, el trabajador a domicilio tendrá los mismos derechos que el trabajador en sentido general. Por eso es muy importante ese artículo 74, artículo 74 del reglamento. Después tenemos el convenio 177, no sé si España lo ratificó. En República Dominicana no, yo vi solamente 10 ratificaciones del convenio 177 sobre trabajo a domicilio, de modo que al nosotros no haberlo ratificado, no forma parte del ordenamiento interno dominicano. Hay un proyecto de ley, según me dice una ilustrísima jus laboralista santiaguera, me dice y yo vi el proyecto, que el proyecto es su parecer, que el proyecto es como que se queda corto. Lo vi un poco corto el proyecto. Hay un proyecto de ley de teletrabajo en el Senado. Es un poco corto. Yo no tendría más que coincidir con Bielka, también haciendo la salvedad que los jueces tenemos que aplicar la legislación que esté. No nos conviene estar, o de modo que cuando sea proyecto de ley, cuando sea ley ya, nosotros como juez tendríamos que interpretar dicho instrumento. Bueno, aquí viene la pregunta para después del COVID. Bueno, porque antes del COVID yo dije, bueno, antes del COVID parecería que hay un derecho a teletrabajar por un tema sanitario, siempre y cuando no haya una afectación en el servicio, en la prestación del servicio.
también sería un tema medio obligatorio por la misma razón, por la misma situación sanitaria. Pero después del COVID, debe ser la legislación que tengamos, el proyecto de ley dice, debe ser el teletrabajo, esa es una gran situación, debe ser el teletrabajo voluntario totalmente. Segundo, eso implicaría, si es voluntario totalmente, implicaría adicionalmente que haya un derecho a teletrabajar o una obligación a teletrabajar. Si es voluntario de las dos partes, no hay derecho ni hay obligación, es un contrato. Ahora, si hay una legislación que promueve en cierta medida un derecho a que alguien en determinadas situaciones y con determinados requisitos y con determinados presupuestos puede elegir el teletrabajo y el empleador tenga que ponderar esa situación, estaríamos en presencia ya como de un derecho a teletrabajar. Igual como que el Estado intervenga en esta situación y por un asunto medioambiental, hasta por un asunto de tráfico de los tapones, el embotellamiento que hay aquí, se haga una legislación que promueva en cierta manera y obligue a teletrabajar. Ese es un punto muy importante a la hora de adoptar una legislación, que como lo he dicho, nosotros no tenemos nada y tenemos que partir de cero. Un tema que no debería tal vez meterme en él, pero es un tema importante. Si no hay nada, el que teletrabaja es trabajador. Bueno, la jurisprudencia, nada más diría yo, la jurisprudencia, y en esto Adrián lo trató a profundidad, la jurisprudencia le diría, eso depende del tipo de control. Miren, no hay duda que el teletrabajador tiene que estar más controlado por la naturaleza. Hay muchos métodos que son invasivos. A veces no se podrá evitar algún método invasivo. Adrián ha hablado de eso y tal vez sea posible no utilizar métodos invasivos. Pero cuando el método invasivo, el método que no es invasivo, es cuando alguien es en el trabajo presencial, cuando alguien está mirando al trabajador, se le acerca al computador y ve que está haciendo algo. Bueno, ahí no hay que ver los correos ni nada, pero cuando él está teletrabajando, es posible que haya que, en cierto modo, espiar, a buscar algún programa. Yo no sé mucho de eso, pero hay muchísimos tipos de controles. Dependiendo del control, entonces, que siempre será un control más invasivo que en el caso del trabajo presencial. Yo diría que estaría presente la subordinación jurídica, que es establecida como elemento distintivo del contrato de trabajo. O sea, ese control del teletrabajador distinguiría a un teletrabajador subordinado y por tanto con todos los derechos, lo distinguiría de una persona que fuera un subcontratista. Bueno, con el tipo de controles, ya aquí Adrián habló mucho de eso. Yo simplemente tengo que decir que el tipo de control depende del juicio de proporcionalidad que se haga. O sea, si la medida que toma el empleador, tiene una importancia tal que justifica la afectación al derecho, en este caso a la intimidad, que tendría el teletrabajador. Habría que ver caso por caso qué tipo de medida fue la que se tomó, la importancia en grado de esa medida y del derecho afectado. Pesar ambas circunstancias y el derecho que resulte más afectado es el que debe regir la situación como un juicio de ponderación de tipo alexiano, haciendo alusión a este teórico del derecho que se llama Robert Alexis. Y en cuanto al régimen, yo diría, de seguridad social, ya para terminar, el régimen de seguridad social, yo quisiera hacer una pequeña salvedad, y porque podría entenderse que el trabajador, no voy a entrar en esta nimiedad de que si el trabajador se para
y se busca un café, se quema o se cae, si él estaba ahí. No, no, no. El asunto del teletrabajo tiene mucho que ver con el daño psicológico, que Adrián me dijo, me decía fuera de cámara, y eso está medido. El daño psicológico, el daño a la sanidad, la situación de que una persona no se mueva, la inactividad, eso va creando una especie de problema de salud y de sanidad. Y esos riesgos, obviamente, tiene que el trabajador estar protegido para eso. Señores, lo que he dicho hasta aquí es haciendo de tripa corazones y oyendo a Adrián, porque yo hice esto, porque realmente en el plano dominicano no es mucho lo que se puede rescatar. Sí me gustaría terminar con que, no sé por qué, pero ese acuerdo marco europeo del año 2002 dice mucho y muchas cosas bonitas. Y lo tienen en España. Yo creo que a partir de ahí nosotros pudiéramos empezar a elaborar una situación de teletrabajo propia para la República Dominicana. Muchísimas gracias. Estoy aquí para responder la pregunta que ustedes quieran en caso de que pueda. Si no, Adrián la responde, que es un especialista. Muchas gracias, magistrado Vázquez Goico y Adrián Todolí. Efectivamente, ahora entraremos en un diálogo a propósito de las preguntas que nos han ido formulando y yo creo que de algunas alusiones que usted le fue haciendo al profesor Todolí. Sí quería poner en contexto, como bien decía usted mismo, magistrado Vázquez Goico, que efectivamente el Poder Judicial adoptó una guía de teletrabajo en su resolución 005-2020 del 19 de mayo del mismo año, de este año. Y el viernes pasado hicimos un seminario web de esta misma naturaleza con la magistrada Nancy Salcedo, que es la presidenta de la comisión que trabaja el tema del teletrabajo, consejera del Poder Judicial, y el consultor Godson González Ausmendi. Y su misión era justamente presentar la guía, abordar los aspectos más relevantes de la misma y también presentar buenas prácticas sobre cómo teletrabajar adecuadamente. Ese video es un video que se dirigió a la comunidad interna, por tanto va a ser compartido a todos los servidores y los jueces y juezas del Poder Judicial. ¿Usted quería decir algo, magistrado Vázquez? Sí, mire, es bueno que se diga eso. Sobre todo, o sea, el Poder Judicial tiene su guía. Para mí la guía está bien hecha porque yo trabajé en él. Ahora, ustedes vieron que yo no concluí en el sentido de que sea utilizada la guía para la ley. O sea, que esa guía de teletrabajo rige para el Poder Judicial y sus funcionarios. Bien pudiera, pero como esto es bien pudiera, que eso es porque esa guía son unos principios para desarrollar después una reglamentación bien detallada de cómo va a funcionar el Poder Judicial a nivel de teletrabajo, ¿verdad? Entonces, esos principios bien pudiera una ley escoger de ahí lo que le fuera útil, pero fíjate que no abordé eso de esa manera para que no se vaya a confundir, sino que la guía, el régimen del teletrabajo, el régimen del teletrabajo para los empleados del Poder Judicial ya tiene su carta de principio y ahora estamos hablando aquí de qué va a ocurrir con el teletrabajo en el derecho del trabajo, entiéndase, en las empresas privadas. Así es, muchas gracias, magistrado. Y lo que hemos hecho es una serie de webinars y decía en la introducción que esta era una parte de esa serie y que hoy nos dedicábamos justamente a ver las implicaciones jurídicas, que es un tema sin dudas relevante, porque como se ha puesto de manifiesto tanto en España como aquí en la República Dominicana, no tenemos una regulación. De hecho, ya se adelantaba en el webinar que tuvimos el 30 de abril que lo que existe es una figura que se creó en el Código de Trabajo del 92, incluso anterior al mismo, sobre el trabajo a domicilio, pero que la naturaleza no era la misma. Entonces, bueno, queda muy claro, yo creo, para partir de aquí la discusión de que no hay una normativa
y eso genera una dificultad ante un momento donde el teletrabajo ha sido, por lo menos por estos 2 o 3 meses, y todavía no sabemos hasta cuándo, prácticamente la norma. Entonces, bueno, sí voy a ir mencionándoles las preguntas. Algunas versan sobre temas que ya fueron abordados. No obstante, creo que por haberse formulado valdría la pena remarcarlas. Por ejemplo, el profesor Todolí habló sobre quién paga en una relación laboral los equipos tecnológicos que se necesitan para teletrabajar. Podríamos tal vez puntualmente dejar claro eso, profesor Todolí, aunque se abordó en la presentación. Sí, claro. Sí, pues aquí los elementos electrónicos, todos los elementos necesarios para poder realizar el trabajo, todas las herramientas tecnológicas o de otro tipo, las tiene que pagar la empresa. Por la generalidad de los medios de producción, etcétera, del propio contrato de trabajo. Perfecto. También sé que puso usted el ejemplo de Suiza, que habrá escandalizado a más de uno, ¿verdad? De que incluso se ha llegado a pensar que debe pagar el empleador hasta parte del alquiler. Sí, así es, pues, sí, así es, puesto que se entiende que el lugar de trabajo, no solo las herramientas de trabajo, sino también el lugar de trabajo tiene un coste y, por tanto, la empresa debe abonarlo. Hay que decir que esto no es casual, viene porque también hay, más de una empresa ha decidido ahorrar espacio de oficina a través de los teletrabajadores. Entonces, claro, esto lo que provoca es que aquí la empresa efectivamente se ahorra un coste a cambio de ponerlo sobre los hombros del trabajador. Entonces, por esta razón, sobre todo cuando no se hace con un único trabajador, sino que se decide que toda la empresa sea de esta manera y por tanto la empresa ni siquiera tenga que pagar en oficinas, que entonces no se puede volcar todo ese coste sobre el trabajador. Y por ello, pues este tribunal, por ejemplo, toma esta decisión. Claro, lo que puede ser interesante es que estamos haciendo la analogía de una empresa que tenía un trabajo presencial y que migró al teletrabajo, y que por tanto estamos haciendo la equivalencia de los costes. Hay un ahorro de costes. No obstante, uno se preguntaría, ¿y si la empresa nace teletrabajando? No existían esos costes físicos. Claro. Pero una empresa le hace una propuesta a un trabajador de trabajo en un trabajo que desde el inicio va a ser a través del teletrabajo. ¿Podría hacerse igualmente la analogía? Pues aquí viene la dificultad, algo que no ha sido interpretado por los tribunales, pero que efectivamente plantea un reto jurídico, porque la normativa habla de los mismos derechos. Claro, la palabra mismos siempre requiere un equivalente, es decir, alguien con quien compararse. En el trabajo, cuando existe un trabajador físico y un teletrabajador, podemos compararlo. Cuando todos son teletrabajadores, los mismos derechos que quién, porque no hay ningún trabajador que va a la oficina. Entonces, efectivamente, como muy bien ha comentado, aquí puede que no hubiera problema jurídico. Podría ser una posible interpretación. La otra podría ser que habría que compararlo con otros trabajadores de otra empresa que sí tiene trabajo físico. Esa interpretación también podrían hacerla los jueces y también podría ser válida, ¿no? Pero la norma no nos lo aclara. Sí, magistrado Vázquez. Sí, mire, he oído todo eso y la pregunta es un poco difícil de responder, pero yo me iría por un asunto de justicia. Fíjense ustedes, si Adrián me contrata a mí para que yo teletrabaje y yo tengo que tener un internet de cierta velocidad y yo tengo que tener unos equipos de determinadas condiciones, y yo tengo que tener un cierto tipo de energía y cierto tipo de espacio. Bueno, nada más que habrían dos situaciones y al final sería la misma, que es el trabajador, el empleador la pague, porque al final sería injusto que el trabajador terminara pagando de su propio sueldo ese tipo de situación. O sea, podría haber un contrato en donde, bueno, se sume todo y se le dé un gran sueldo al trabajador que incluyan esos menesteres o que se le pague aparte. Pero siempre va a tener por un asunto de justicia que sea el empleador que pague esos instrumentos. De hecho, el trabajo se hace por su cuenta y para su beneficio solamente.
Entonces, lo lógico es que, como dice el Acuerdo Marco Europeo, que sea por un tema de justicia, digo, sea el empleador quien pague esa situación. Que fíjense de caso que a veces cuando se habla de alquiler, la sentencia, bueno, yo entendería que fuera, creo que oía a Adrián en eso, bueno, que sea no es que pague el alquiler de la casa, una casa que tenga 3 habitaciones con mucho, no, y él solamente utiliza una habitación o media habitación por 8 horas. Bueno, sería una especie como de compensación, que se podría, una compensación por la luz, una compensación por la computadora, que también él la utilizaría, como bien dijo Adrián, por el fallo del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. No se puede evitar que, aunque el equipo sea del empleador, y eso es muy importante porque eso lo dijo la segunda sala del Tribunal de la Corte de Trabajo aquí, lo dijo antes del 2017, de que no podía evitar que, aunque el equipo fuera de una total propiedad del empleador, no se puede prohibir que el trabajador en ciertos momentos la utilice con fines privados. De modo que yo creo que con una situación de compensación eso se podría resolver. Excelente ambos. No quiero estirar más la pregunta, pero escuchando al magistrado Vázquez Goico hablar de que el trabajo se hace por su cuenta, uno piensa también en la naturaleza del teletrabajo, pensando y haciendo la analogía con el trabajo físico, porque el teletrabajo, va a permitir una flexibilidad que no permite el trabajo presencial, porque igual, y si el trabajador trabaja para varias empresas, eso es un tema interesante. Yo no trabajo ya solo para la cuenta de alguien, sino que comparto mi computador, mi internet para trabajar para más de un empleador. Y esto trae también otra connotación extraterritorial. Y si trabajo para otro territorio, trabajo desde aquí para España. O sea, el teletrabajo genera sin dudas una cantidad de oportunidades que generan una flexibilidad al concepto de trabajo, que creo que dan para discusiones mucho más profundas en ese sentido. También nos preguntan sobre los accidentes. Creo que también se hizo referencia a eso en la exposición del profesor Todolí, pero ¿qué pasaría con algún accidente ocurrido en el hogar mientras se presta servicios? ¿Sería calificado como un accidente laboral? Aunque haya sido esbozado, pues solo sí remarcar. Pues efectivamente, la regla general es que sí, un trabajo realizado en un teletrabajador en casa es efectivamente accidente de trabajo. ¿Cuál es el problema? El problema de prueba, es decir, cómo el trabajador demuestra que efectivamente en ese momento estaba trabajando, porque si el trabajador tiene libertad de horarios, y por tanto él puede decir que a las 9 de la noche, cuando en realidad, bueno, pues estaba cocinando y se cortó el dedo, diciendo que se cortó el dedo estando pues con el ordenador, etcétera, fuera sin ninguna relación con el trabajo, ¿no? Entonces, este va a ser el problema de prueba, porque en el lugar de trabajo físico del empresario es muy fácil de comprobar que efectivamente fue allí. Cuando es en la vivienda, aunque la ley no cambie y efectivamente sea igualmente accidente de trabajo, va a ser un problema de prueba. Aquí en España lo que tenemos es una presunción de accidente de trabajo cuando ocurre en el lugar de trabajo y en tiempo de trabajo. Por tanto, en este caso no corresponde al trabajador demostrar que ha sido un accidente de trabajo, sino que se presume que va a ser un accidente de trabajo solamente por esos dos hechos, ¿no? Salvo que la empresa pudiera demostrar lo contrario, lo cual normalmente es muy complicado, ¿no? Romper esta presunción. Pero claro, entonces esto significaría que si no hay horario de trabajo y encima el trabajador trabaja en su casa, que presumiéramos que todos los accidentes domésticos ya son de accidente de trabajo. Y aquí es donde viene el problema, ¿no? Que se puede aplicar esta presunción, legalmente debe aplicarse, pero bueno, no encaja perfectamente porque podría volverse una presunción ultra vires, diríamos, ¿no? Demasiado grande. Perfecto. Nos preguntan, profesor Todolí, si estas normas o leyes mencionadas en su exposición son aplicables a los trabajadores del sector público o del sector privado o a ambos. No, las que yo he señalado son del sector privado. En el sector público son otras normativas distintas, puesto que bueno, los funcionarios
no se rigen por el Estatuto de los Trabajadores, sino que se rigen por otro estatuto, que es el Estatuto Básico del Empleo Público, que establece otra normativa. Y además hay otra cuestión, y es que aquí, mientras que el Estatuto de los Trabajadores solamente puede ser dictado por el Gobierno central, las normativas de teletrabajo para funcionarios sí pueden ser dictadas por los gobiernos regionales. Para los administradores públicos, para los funcionarios, en España, por tanto, hay muchísima norma y mucho más rica para los funcionarios, puesto que sí ha sido regulada por las diferentes comunidades autónomas, ¿no? Pues Cataluña, Madrid, Valencia, todas tienen regulaciones e instrucciones para funcionarios. Pero bueno, este no es el objeto por eso no lo he expuesto, pero sí, ahí hay mucha más regulación y ahí sí que está mucho más detallada para los funcionarios públicos la regulación. Perfecto, muchas gracias, profesor. Nos preguntan si debe existir un horario para las llamadas o mensajes vía WhatsApp provenientes de la empresa o los superiores jerárquicos a los trabajadores. Dice, por ejemplo, de 7:30 de la mañana a 4:30 p.m., como un horario de regulación, a fin de evitar que el trabajador esté 24 horas, 7 días a la semana trabajando o que el trabajo interfiera en su tiempo fuera del reglamentario para trabajar. ¿Qué pasa cuando el empleador no lo respeta? En Francia, por ejemplo, esto es penalizado. ¿Qué le depara al futuro del trabajo en la República Dominicana? O sea, que son varias preguntas en una. La primera parte, entonces, que nos la responda el doctor Todolí, y si el magistrado Vázquez Goico quiere decirnos qué le depara el futuro del teletrabajo en la República Dominicana. Vale, pues simplemente muy breve la primera parte. Efectivamente, en España, desde 2018, el artículo 88 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías de los Derechos Digitales, el artículo 88 regula el derecho a la desconexión, que precisamente viene a significar eso. Es decir, que el empresario, fuera del horario de trabajo, no va a poder mandar correos electrónicos, etc. Esto es una normativa muy nueva que tiene que ser interpretada por los tribunales y que ahora mismo no está muy claro, porque es una de estas normas imperfectas cuyo incumplimiento la norma no nos dice qué ocurre. Porque una de las preguntas, ¿no?, que hacían era, ¿y qué pasa si el empresario no lo cumple? Bueno, en principio, obviamente, lo primero que podría pasar es una sanción de la Inspección de Trabajo y luego que el trabajador pudiera reclamar ante los tribunales el cese de ese comportamiento del empresario. Claro, esto es muy poco probable. Es decir, el trabajador no va a demandar al empresario para decirle, por favor, deja de mandarme correos electrónicos. ¿Qué es más probable que ocurra? Que el trabajador, ejerciendo su derecho a la desconexión, porque es un derecho que está en la ley, no los conteste. Es decir, el empresario, el empleador le mande sus correos electrónicos, le llame, pero el trabajador no conteste los WhatsApps, no conteste los correos electrónicos. Y entonces, lo que puede ocurrir muy probablemente es que en respuesta el empresario despida al trabajador. Y aquí es donde viene la gran cuestión que no está resuelta. Es decir, ese despido ¿sería nulo por vulnerar un derecho fundamental o solamente sería improcedente y por tanto el empresario podría pagar una indemnización pero no tendría que restituir in natura en su puesto de trabajo al trabajador? Esto no ha sido resuelto. Yo, por ejemplo, defiendo y tengo un artículo publicado sobre esto, que lo que corresponde sería la nulidad, ya que está vinculado a la intimidad. La propia ley lo vincula a la intimidad del trabajador y eso es un derecho fundamental. Por tanto, incumplir el derecho a la desconexión y, por tanto, despedir a un trabajador que ejerce su derecho, eso es vulnerar un derecho fundamental y, por tanto, el despido sería nulo. Sí, magistrado Vázquez. Sí, fíjate lo que yo creo sobre ese punto. El teletrabajo, uno de los atractivos del teletrabajo es que se pueda jugar con el horario, con el tiempo. Sobre todo uno de los atractivos para el trabajador. Por eso se habla de la conciliación de la vida familiar. Esa conciliación tiene mucho que ver con esa flexibilidad en el horario. Esa flexibilidad. Entonces, como ese es, bueno, esto depende del concepto de teletrabajo que nosotros vayamos a adoptar.
Si hay un concepto de teletrabajo que se fundamenta principalmente en la conciliación de la vida y que por tanto ese es un valor importante y eso da un derecho, lo lógico es que en ese punto del horario eso se deje o a la concertación colectiva o a los contratos individuales. Ojalá y en este país hubiese mucha convención colectiva, porque ella tendría su papel que jugar ahí. O sea, yo veo más bien que si el concepto que tenemos del teletrabajo es un concepto de que para allá vamos todos, porque ya estaba, porque como quiera vamos para allá. Si eso es así, es porque hay algunos valores que lo impulsan. Y si esos valores que lo impulsan son entre todos, podría ser tráfico, pero principalmente la conciliación de la vida familiar, yo pienso que ese punto ahí debe estar sujeto a la contratación, y lógico, después que se viole la contratación en ese aspecto, todo sería como dice Adrian, ya serían violaciones ya, incluso ya si se producen espionaje de la computadora en tiempo en que ya el protocolo de la empresa, porque a esto también puede añadirse que la empresa tenga sus protocolos. Hay muchos acuerdos de teletrabajo en muchos países que han empezado con protocolos, los cuales se han adherido los trabajadores, que funcionan muy bien. Si la empresa violenta esos protocolos, bueno, eso quedará como una falta a cargo de ella y con la correlativa sanción en términos judiciales. Pero yo más bien me inscribo en un teletrabajo donde lo principal sea la flexibilidad en el tiempo. Y entonces, para no dañar ese atributo o ese valor detrás del teletrabajo, yo preferiría acudir mucho a los contratos individuales, que aquí se están haciendo contratos individuales, pero sobre todo a la convención colectiva, que aunque aquí está de paño caída, pudiera utilizar el teletrabajo como un instrumento para mantenerse vigente. Claro, si el objetivo es, como dice el magistrado Vázquez Goico, la conciliación de la vida y de la vida familiar, sin duda la respuesta debe ser que el trabajo no puede ser 24/7 y casi, aunque no haya regulación aún, se impone eso que decía el profesor Todoli del derecho a la desconexión. Lo que pasa es que como la pregunta también toca un tema sensible, que es el WhatsApp, que es una red social donde no está bien claro qué es trabajo y qué es personal, es complejo, porque creo que el profesor Todoli mencionaba las herramientas que da el empleador al trabajador para el trabajo. Yo puedo desconectarme de mi correo institucional y simplemente apagar las notificaciones, y eso es perfectamente posible en un teléfono o cualquier dispositivo hoy, pero no puedo fragmentar el WhatsApp, a menos que sea el teléfono que me da la empresa, una flota. Pero si es mi teléfono personal, incluso podríamos pensar si hablarme por WhatsApp podría ser una invasión a la privacidad, porque no es una herramienta formal de trabajo. Pero bueno, estoy dejando, sé que muchas dudas, porque lo que más tenemos ahora son preguntas que respuestas, pero creo que el tema justamente por eso es interesante. Nos preguntan sobre las obligaciones que genera el teletrabajo, si genera nuevas obligaciones y si se producirían o no nuevas faltas que pudieran dar lugar a la ruptura de la relación laboral. Y ahí intuyo la analogía con el trabajo presencial. Si aquí se desprenden del teletrabajo nuevas obligaciones y puede haber nuevas faltas que se puedan alegar para la ruptura de la relación laboral. Bien, pues en principio la regulación del trabajo a distancia siempre habla de mismos derechos, porque en principio se asume que el poder disciplinario y el poder organizativo es el mismo, siempre con las características inherentes. Por ejemplo, lo que estábamos hablando, es decir, el empresario no va a tener derecho a vigilar presencialmente, no va a poder llamar a la puerta del trabajador y decir, bueno, quiero entrar al lugar de trabajo para vigilarlo. Lógicamente, por tanto, y respecto a los incumplimientos, van a ser los mismos. Es decir, pues obviamente otra cosa será si el empresario puede probarlo. Por ejemplo, ¿no? El alcoholismo, que en España es una razón del despido disciplinario,
En la empresa es mucho más fácil, con el trabajador delante y el empresario, el supervisor o encargado delante, puede comprobar si efectivamente existe alcoholismo, embriaguez habitual o no. Mientras que, bueno, en casa, en teletrabajo, va a ser más complicado de vigilar. Pero eso no quiere decir que jurídicamente sean las mismas faltas. Sí, magistrado. Sí, totalmente de acuerdo con Adrián. Son trabajadores que tienen obligaciones y también hay empleadores que tienen obligaciones. Ambos tienen obligaciones y deberes. Entonces, tienen que cumplirlo. La falta del cumplimiento de esas obligaciones por parte de ambos pudiera sancionarse en términos judiciales. Pero el problema está lo que él dice, es en el problema de la prueba. Fíjense, por ejemplo, en Colombia hay una ley del año 2008, una ley de teletrabajo, donde ellos intentaron solucionar el problema de los accidentes de trabajo y la seguridad social, realizando una serie de inspecciones en el lugar donde el trabajador iba a prestar el servicio, para ahí determinar cuándo había o no un accidente de trabajo. Y ni aún así eso resolvió el tema de la prueba. O sea, me explico, en Colombia van y te examinan la autoridad competente en materia de riesgos laborales y dice, bueno, tú vas a prestar servicio aquí. Bueno, donde se intuye, si tú te quemas en la cocina, que está muy lejos, no sería un accidente de trabajo. Pero si se cae, por ejemplo, o explota, por ejemplo, la máquina que te dio el empleador y te causó quemadura, bueno, eso sí sería un accidente de trabajo. Bueno, más o menos, ellos pudieran paliar un poco el sistema probatorio, pero siempre los asuntos de los accidentes de trabajo siempre va a ser un tema dificultoso en materia de prueba, y teniendo en cuenta que pudiera ser algo importante lo que dice Adrián, en el sentido de crear una presunción de accidente de trabajo en favor de los trabajadores cuando el accidente ocurre en teletrabajo. En el hogar pudiera ser perfectamente una solución si el sector empleador no se opone muy rigurosamente. De acuerdo, muchas gracias. Una interesante pregunta que nos hacen es sobre el carácter opcional o no del teletrabajo. Es decir, ¿puede un empleado negarse a laborar presencialmente por temor a su salud y exigir hacerlo mediante teletrabajo, partiendo de que sus funciones las puede realizar desde su hogar? ¿Podría el empleador ejercer un despido contra el trabajador por negarse a laborar presencial en estas circunstancias? Sobre todo ahora, post-COVID. Si persiste el miedo de la gente a contagiarse, puedo negarme a ir presencialmente, aunque ya cese el estado de emergencia, porque yo puedo alegar que la labor que hago se puede hacer perfectamente a través de teletrabajo. Estaba el magistrado Vázquez y luego... sí, a mí me gustaría que, para que después Adrián me corrija, si tiene que corregirme, porque ellos tienen más problemas. Yo decía que una cosa es durante el periodo de pandemia y mientras subsistan las medidas, que ahí hay una situación de teletrabajo de tipo forzoso. O sea, una cuestión es el teletrabajo que estamos viviendo ahora, y mientras dure mientras duren las medidas, y otra cosa es que después que las medidas ya no estén. Porque ahora mismo, este teletrabajo, yo digo, parece el aire que respira, este teletrabajo es que las autoridades lo prefieren y tiene un humus a derecho. Yo, si puedo teletrabajar y estoy prestando mi servicio igual o mejor desde mi casa, ¿por qué hay que hacerme ir a la empresa mientras haya la pandemia? Mientras esté vigente la medida. Ahora, una vez después que la medida pase, ya el asunto, digo yo, Adrián, que no es así, ya habríamos que esperar, en el caso de la República Dominicana, qué tipo de legislación tendríamos, si en esa legislación valdría como valor el derecho a teletrabajar por una serie de situaciones, entre las cuales estaría la conciliación de la vida
familiar y personal y profesional. Y también, ¿por qué no? Que el gobierno intervenga y promueva el teletrabajo, no ya como un derecho, sino ya como una obligación en ciertas circunstancias. Entonces, pero eso depende de la legislación. Hasta ahora la legislación en América Latina es que tenemos un trabajo totalmente voluntario. O sea, siempre que haya un acuerdo de trabajo en ese sentido y en algunos casos por escrito, previo, o que haya una adenda, o sea, que haya un contrato ya vigente y se haga una adenda por escrito del teletrabajo con voluntad de ambas partes. No sé lo que tú pensarás, Adrián. Sí, bueno, no, yo creo que perfectamente ha contestado a la pregunta y ni mucho menos nada que corregir, totalmente de acuerdo, y creo que efectivamente hay que distinguir del periodo durante la pandemia o el estado de emergencia y posteriormente. De hecho, aquí la legislación en eso sí es claro, que dice que durante el estado de emergencia y hasta 3 meses después hay preferencia del teletrabajo, que efectivamente no es una obligación de teletrabajar, pero casi. Y eso tiene que ser interpretado porque esto se hizo por una ley. Entonces, ¿cómo ha sido interpretado? Pues algunos juzgados han dicho que efectivamente que si en el teletrabajo la empresa no demuestra que el trabajador no va a poder prestar servicios de manera eficiente o productiva o con un rendimiento óptimo, mientras no demuestre esto, el trabajador sí tiene derecho a teletrabajar. Eso sí, va a ser durante estos meses, es decir, hasta 3 meses después de finalizar la pandemia. Ahora bien, luego en el resto del tiempo, pues puede ser por razones de conciliación u otras razones, como muy bien ha señalado el magistrado Vázquez. Aquí la cuestión está en que ya hay muchos países nórdicos, no en España, pero sí en Holanda, sí en Suecia, que buscan que para reducir la contaminación en las ciudades y que no se utilice tanto los coches, no se utilice tanto el petróleo, no haya tanto humo, ni hayan tantos tapones, como bien han señalado antes, entonces ahí sí que se incentiva y se promociona el teletrabajo. Y esto también es algo que quizá debamos reflexionar, es decir, porque en otros países está funcionando. Una cosa sí me gustaría señalar. Estos países del norte, cuando promocionan el teletrabajo, no es un teletrabajo de 5 días a la semana, teletrabajar todo el tiempo, porque esto es lo que luego provoca problemas de aislamiento, psicológicos me refiero, de obesidad por no moverse. Entonces, esto no suele ser recomendado. Lo que se promociona por parte de las administraciones públicas en aquellos países es que el teletrabajador trabaje 3 días presenciales en la oficina y 2, por ejemplo, de teletrabajo. Esto ya reduce la carga de coches y de contaminación lo suficiente, más o menos, y además permite una conciliación bastante cómoda. Es decir, porque es decir, no es necesario teletrabajar 5 días a la semana, se puede teletrabajar 2 y esto ser parte de la promoción por parte del Estado. Esto se puede promocionar con reducción de impuestos, se puede promocionar con beneficios de otro tipo, pues eso, beneficios fiscales o beneficios medioambientales, de muchas maneras, ¿no? Y pues eso, con subvenciones directas incluso, pero vamos, que sí se está realizando y de hecho, incluso algunos países apuntan que una regulación que favorezca el teletrabajo puede incluso atraer talento a el país o la región concreta. Porque, por ejemplo, empresas tecnológicas que no necesitan un trabajo físico, porque el objetivo es desarrollar aplicaciones, pudiera ser Facebook, pudiera ser Apple, pudiera ser Microsoft. Todas estas que el teletrabajo es perfectamente posible, son personas con mucho poder adquisitivo y que, bueno, que a lo mejor no quieren estar trabajando en países donde las condiciones meteorológicas no son cómodas, sino que prefieren pues perfectamente estar en las bonitas playas, ¿no?, de República Dominicana, teniéndolas cerca. Y eso implica que si hay una regulación que favorece el teletrabajo, estas personas con alto capital adquisitivo y estas empresas pueden acabar en estos lugares, ¿no? Esto es un planteamiento. Yo no digo que sea acertado o no, simplemente digo que es un planteamiento que existe en la mentalidad de algunos administradores públicos, legisladores
de algunas regiones y que hay que reflexionar sobre ello también. ¿Y qué les parece de la posibilidad de que exista algún tipo de derecho de reversibilidad? Es decir, por decir, el trabajador estaba presencial y lo enviaron a teletrabajar. ¿Podría exigir como derecho que le vuelvan a enviar a lo presencial porque no desea continuar teletrabajando? Bueno, yo aquí solamente diría que como todo depende de la voluntad, en tal caso, como depende de la voluntad, si se pactó que efectivamente había periodo de prueba, por ejemplo, del teletrabajo, no habría ningún problema. Ahora bien, si se ha habido una novación contractual, entonces el trabajador no tendría derecho a volver, salvo que se hubiera pactado, en mi opinión. Sí, fíjense, en el proyecto de ley que me pasaron, hablaba de una reversibilidad. No sé si unilateral o bilateral. Porque si hay una reversibilidad bilateral, o sea, que ambos se pongan de acuerdo a teletrabajar y después ambos se pongan de acuerdo a presencial, no habría ningún problema. Ahora, las otras situaciones que sean unilaterales, como dice Adrián, esas son más peligrosas. O sea, yo tendría que tenerlo en el contrato, que yo tengo el derecho durante un tiempo determinado de revertirme a presencial si previo yo acordé teletrabajar y viceversa. O sea, ese derecho tendría que estar en el propio contrato, porque sería una situación de tipo unilateral. Eso pienso yo. De acuerdo, muchas gracias a ambos. Nos preguntan, profesor Todolí, en sentido general, que cuál ha sido la experiencia en España desde la perspectiva judicial sobre el teletrabajo. Es decir, ¿ha habido muchos casos en la justicia o a su juicio han sido menores? ¿Se refiere si ha habido en el derecho del trabajo laboral? En la justicia, correcto, en la justicia social española. Si ha habido muchos casos sometidos. No, realmente lo que más ha habido de casos sometidos a teletrabajo es trabajadores que por el mero hecho de teletrabajar, la empresa los consideraba como independientes y por tanto no por cuenta ajena. Y esto, detectado por la Inspección de Trabajo o por el propio trabajador que ha impugnado esta decisión, los tribunales los han declarado laborales a pesar de estar teletrabajando, puesto que efectivamente hay un riesgo grande de que la empresa piense que como el trabajador teletrabaja y solamente y no está en la oficina, entonces es un trabajador independiente. Y en realidad no hay razones para ello. Es decir, el hecho de teletrabajar no impide el hecho de trabajar desde casa que este trabajador sea perfectamente laboral si se dan las notas de subordinación. Sí, magistrado Vázquez. Sí, mire, yo quería decir algo en torno a esto, que creo que estoy bastante de acuerdo con Adrián. O sea, a veces nosotros aquí los latinos determinamos que hay contrato por el poder de vigilancia que tenemos, por el tipo y el control y el grado de vigilancia. Pero entonces, si no vigilamos lo suficiente, pero el trabajador realiza su función, o sea, rinde su cometido, tratamos de decir que es un subcontratista. Yo pienso que esto es un error, porque lo primero conllevaría entonces a los controles muy invasivos de la intimidad del teletrabajador, con una afectación de sus derechos fundamentales, pudiendo ese teletrabajador evaluarse o vigilarse o controlarse por labor rendida. Por ejemplo, eso puede suceder en el Poder Judicial. En el Poder Judicial puede suceder perfectamente que un abogado ayudante se le entreguen 10 expedientes y a los 10 días lo tenga los 10 expedientes ahí. Y si lo tiene bien hecho y cada vez ocurre eso, cada vez en menor medida tendrá el empleador o su supervisor que espiarle la computadora, que implementar un medio de control invasivo, que lo hay muchísimo, porque hay medios de controles que pueden ver hasta la pantalla del trabajador, no la aplicación donde se trabaja, no solamente la aplicación donde se trabaja, sino ver la pantalla en tiempo real. O sea, yo creo que si se cambia el método
el método en el teletrabajo, digo, en caso de que se pueda, vuelvo y repito, pues es posible que hay algunos casos que no se pueda, se cambia el método de vigilancia por el método del empleador cerciorarse de que se ha cumplido la labor y que se ha cumplido efectivamente. Bueno, pero ¿y qué más quiere? Bueno, el día que no empieza a cumplirse, yo empiezo a vigilarte. Y yo pienso que eso puede ser una técnica para no utilizar permanentemente un método de control de tipo invasivo, que por mi parte, en las veces que nosotros nos ha tocado decidir eso, esos métodos de control tienen que ser explicados exhaustivamente al trabajador antes de ponerlo a funcionar. Tiene que ser explicado porque si no, ya se rompe cualquier parámetro de proporcionalidad y la medida sería arbitraria, con violación de los derechos fundamentales de los trabajadores. Muchas gracias de nuevo a ambos. Casi vamos finalizando y vemos un par más de preguntas. Nos preguntan si se han tomado medidas o, digamos, aunque sabemos que no hay regulación en ambos países, pero si se han tomado medidas desde el punto de vista de la inclusión laboral en teletrabajo para personas con discapacidad. Por ejemplo, ajustes razonables. Bueno, aquí por la regla general, es decir, no hay regulación específica en este caso, al menos que yo conozca, pero por la regla general se debería efectivamente tener en consideración y el empresario. Creo que se ha cortado el audio en un momento dado. Vale, no sé dónde me he quedado, pero repito, no hay regulación, pero por la regla general es obligatorio que la empresa tome las medidas para adaptar el puesto de trabajo a la persona con discapacidad, incluida con el teletrabajo. Sí, magistrado. Sí, fíjese, también, al igual que Adrián, no conozco ninguna medida, pero pudiera utilizarse, pensando yo ahora en voz alta, pudiera utilizarse el teletrabajo para ese tipo de situación, para promover el trabajo en personas con discapacidad. Sobre todo si el teletrabajo no se le aplican muchas exigencias. O sea, que pudiera haber un teletrabajo de tipo parcial, siempre y cuando esa persona que tenga discapacidad no pueda cumplir 8 o 10 horas de trabajo. También hay que tener en cuenta para esto, algo que yo oí, creo que fue en uno de los materiales de Adrián que estuve mirando, es en cuanto a la exigencia para ser teletrabajador y muy específicamente en cuanto al sitio de trabajo. Eso se ha discutido mucho a propósito de la guía del Poder Judicial, que hay que tener un sitio y que el sitio tiene que tener estas condiciones y que el sitio no puede entrar nadie y que debe ser un sitio seguro y que debe ser un sitio separado. Bueno, pero ese asunto bien pudiera entonces ir disminuyendo la cantidad de personas que pueden optar por ser teletrabajador. Porque no todo el mundo tiene, por ejemplo, una habitación, una biblioteca alejada de su comedor o el computador donde el niño hace la tarea esté tan alejado del computador que va a ser utilizado para teletrabajar, incluso puede ser el mismo. O sea, yo pienso que hay que ser un poco flexible con eso si queremos promover el teletrabajo, porque pudieran estarse discriminando esta modalidad de trabajo para personas que realmente tengan las condiciones que se están exigiendo muy altas para teletrabajar. Perfecto, muchas gracias. Vamos a hacer dos últimas preguntas. La primera relacionada relacionada con las horas extras que sean trabajadas en teletrabajo. ¿Se reportan? ¿Deben ser pagadas? Sí, aquí efectivamente nosotros tenemos una regulación que es reciente, yo sé que ustedes la tienen desde hace más tiempo, que obliga al empresario a controlar el horario del trabajador precisamente para saber en qué momento tiene que empezar a retribuir las horas extra. Pues bien, esta obligación de cómputo
de las horas ordinarias y de las horas extra también se aplica al teletrabajo. Por tanto, el empresario tiene obligación de controlar la hora, lo cual, es decir, el tiempo de trabajo, lo cual probablemente se haga a través de estos programas informáticos, ¿no? Es decir, que en parte invasivos. Es decir, que cuando el trabajador está conectado al ordenador, hay que entender que empieza el cómputo de tiempo de trabajo y que con ello se cuentan las horas. Una vez superadas la jornada ordinaria, empieza la jornada extraordinaria y debe ser retribuido. Efectivamente, sí debe. El magistrado quiere hacer alguna aclaración. Perfecto. Sí. Bueno, ¿cómo le digo? En alguna legislación, miren, lo que pasa es que no quiero ver con mi condición de juez, pero fíjense qué pasa. Si son los mismos derechos, son los mismos derechos. Y al parecer, si son trabajadores, tienen que tener los mismos derechos, claro, adaptados a ciertas circunstancias. Pero ¿cómo si no va a trabajar hora extra, no se le va a pagar? Bueno, y es una cuestión, como dice Adrián, de prueba. Por ejemplo, yo digo, la legislación colombiana, me puse a leerla y dije, no, mejor yo me quedo con el material de Adrián, porque en la legislación colombiana empezaba diciendo que tienen los mismos derechos, pero que no se, ahí mismo decía que no se le iban a pagar las horas extras. Bueno, pero que si tienen los mismos derechos, tendría. Ese sí es un derecho esencialísimo. El derecho a que si yo trabajo me paguen. Y si yo trabajo más, me paguen más. Es un derecho esencialísimo. Entonces, si a un trabajador le pagan las horas que trabaja y al otro no le van a pagar las horas que está trabajando, evidentemente hay una desigualdad en derecho. Entonces, yo pienso que sí. Yo pienso que es un asunto de prueba, pero yo ahí lo digo, Adrián maquilla mucho la cosa. Yo digo, este tipo de contrato va a ser difícil que no se apliquen medios de control medio invasivo o invasivo completamente, porque en la sociedad dominicana existe la creencia de que el control es que conforma el contrato de trabajo. Y si no hay control, entonces esos son trabajos independientes. Y entonces yo digo que no, yo digo que una forma de control es la eficiencia de lo que se ha hecho. Si tú no eres eficiente y no estás haciendo en lo que queramos, no estás rindiendo lo que queramos, entonces pudieran implementarse ya en un segundo plano otros medios más invasivos. Bien, muchas gracias. Hacemos una última pregunta. ¿Sería legal que un colaborador, un trabajador que recibe compensación de combustible cuando su trabajo es presencial y que decida que si se le elimine porque pasó a ser teletrabajador, es decir, a alguien que le paguen una compensación por el combustible, razonable porque va a trasladarse de su casa al trabajo, pero termina el trabajo presencial y se mueve a teletrabajar, ¿sería legal quitarle la compensación? Déjale esa a Adrián. Esa es, digo, sin duda es dirigida a España. Sí. Aquí, bueno, yo lo he señalado y efectivamente porque el artículo 13 habla de los mismos derechos que sean, excepto aquellos, es decir, establece una excepción, salvo aquellos que sean inherentes al trabajo presencial. Entre ellos se incluye, lógicamente, la pérdida del plus de transporte que se llama aquí, ¿no? Que sería el plus de combustible en su caso. Sí, sería legal que se perdiera ese derecho, igual como otros, por ejemplo, plus, por ejemplo, de peligrosidad si lo hubiera, ¿no? Es decir, si en el centro de trabajo se paga un plus de peligrosidad, pero en casa ya no se tiene esa peligrosidad, pues bueno, tiene el sentido, ¿no? Que se pierda. Igual como he dicho, el derecho al comedor de empresa, pues si trabajas en casa, pierdes ese derecho. Ahí no hay problema, en principio. De todas formas, a mí, bueno, y aprovechando esto, me gustaría una reflexión sobre esto de los mismos derechos porque, porque me parece interesante. No sé si han oído la noticia, Facebook ha dicho que a partir de ahora decide pagar menos a sus, pagar a sus teletrabajadores dependiendo de dónde vivan.
teletrabajadores dependiendo de dónde vivan, no dependiendo del mismo trabajo. Es decir, ¿por qué Facebook entiende que vivir en Nueva York es mucho más caro que vivir en, bueno, pues eso, a lo mejor en un lugar de, no sé, del campo, de mitad del campo, o vivir, pues eso, en España, en Italia, o incluso, pues eso, en otros países que son más baratos? Entonces, claro, aquí viene la cuestión. ¿Mismos derechos se refiere a mismos derechos por el mismo trabajo? ¿O no? Es decir, que son cosas, y ya lo dejo planteado sin tener una solución, porque son las cuestiones que yo creo que los jueces van a tener que resolver en estos casos. Es decir, ¿sería válido entender que cobran distinto? Porque hay una razón justificativa, obviamente, es más barato vivir en un lugar que otro. ¿Se podría diferenciar? Incluso diría más, porque es muy probable que podamos decir, bien, no se puede, pero ¿y si lo contrato desde el principio ya para que trabaje en ese lugar? Porque, por ejemplo, yo no sé allí, pero por ejemplo aquí en España pasa mucho que el mismo despacho de abogados en Madrid y en Valencia por el mismo trabajo, el despacho de abogados paga distinto a sus abogados laborales con contrato por cuenta ajena. ¿Por qué? Porque Madrid es más caro vivir en Madrid que vivir en Valencia. Entonces, eso ya existe, solo que ahora se va a hacer con teletrabajadores. Y se plantea, lo que era legal en materia de trabajo físico va a ser ilegal para teletrabajadores o no. Son muchas preguntas las que hay en materia de teletrabajo y que simplemente quería, pues eso, aprovechando esta pregunta que hablaba del tema de la compensación y de los mismos derechos, plantear esto, ¿no? Porque son retos grandes para precisamente la judicatura que va a tener que interpretar la norma, sea cual sea, va a necesitar interpretación porque supuestos hay muchísimos. Perfecto, muchas gracias. Gracias especialmente al magistrado Rafael Vázquez Goico y al doctor Adrián Todolí, que ha estado especialmente sacrificado, porque en la República Dominicana son las 4:36 de la tarde, pero en España van a ser casi las 11 de la noche. Así que le agradecemos ese sacrificio. Sin duda, yo creo que ha sido un tema excelentemente abordado. Es un tema sobre el que tenemos más preguntas que respuestas. No hay ninguna duda. Creo personalmente que hay un problema serio a falta de regulación de hacer una analogía sin regulación, porque el teletrabajo no podemos negar la cantidad de oportunidades que trae, pero también las particularidades que tiene y las diferencias con el trabajo tradicional presencial. Por tanto, urge una reforma legislativa, tanto en España como en la República Dominicana, y ojalá que ese borrador que mencionaba el magistrado Vázquez, que ya existe, pueda prosperar y que los laboralistas puedan hacer avanzar este tema en la República Dominicana, porque sin duda es importante que la regulación le aborde. A la orden de todo el derecho laboral, derecho del trabajo de la República Dominicana, seguiremos reflexionando sobre estos temas. Como les decía, esto es parte de un ciclo de conferencias. Volveremos sobre el derecho del trabajo, volveremos sobre el teletrabajo y agradecemos la presencia de tantos asistentes, cerca de 400 personas que nos han seguido en vivo, y recordar que esto va a ser subido al portal de YouTube de la Escuela Nacional de la Judicatura, así que por la magia de la tecnología mucha más gente podrá tener la oportunidad de entrar en esta reflexión virtual que hemos tenido. No olviden llenar la evaluación del evento que está puesta en el chat del mismo, porque sin duda nos ayuda como Escuela Nacional de la Judicatura a ser mejores cada día. Así que muchas gracias, buenas tardes y buenas noches para todas y para todos.